Señor y Dios, te damos gracias por la oportunidad de ese tiempo, porque nos permites reunirnos aquí con estas amadas hermanas en ese tiempo de mujer radical, Señor, para que podamos aprender. Dame a mí la sabiduría para poder transmitir tu palabra, Señor, que como decíamos ahorita sobre mesa, que no tenemos toda la comprensión los hombres de ciertas situaciones, pero que tu palabra sea la correcta y que pues sea buena para cada una de mis hermanas, y bendice este tiempo de estudio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy comenzamos un nuevo estudio y hablamos bastante de Esther. Quizás de repente se nos quedó tal vez alguna pincelada, aunque tratamos de tocar todo. Vimos toda esta trama. Recuerdan que dijimos que parecía serie de Netflix, ¿verdad? Donde están ahí en la intriga de traición, de desafíos de la vida misma, en fin, ¿verdad? Y mucho nos desafió a nosotros la actitud de Esther. Y hoy vamos a hablar de otra mujer muy interesante en la Biblia. Vamos a estudiar el libro de Ruth, así que vamos directamente al libro de Ruth. Es un libro con muchas aristas, con muchas cosas que aprender, porque a veces el camino más difícil es el que abre la puerta a la mayor bendición, mis amadas hermanas. Ahora la pregunta sería si estamos dispuestos a dar un paso de fe cuando todo parece perdido. Entonces, de esto es lo que vamos a platicar acerca del libro de Esther. Nuestro primer tema es decisiones en el dolor. A veces tenemos que tomar decisiones cuando estamos en esta situación donde estamos pasando una situación dolorosa. Así que a veces la esperanza parece perdida, a veces parece que no la encontramos, parece que está escondida o muy lejana de nosotros. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, y hoy sí, como son varios versículos, los vamos a leer en conjunto. Yo comienzo con el versículo 1 y así nos vamos yendo aquí hacia mi derecha, para que cada una nos apoye con la lectura de los versículos hasta tener el capítulo completo del libro de Ruth, capítulo 1. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, placentera, sino llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hay muchísimas cositas que aprender en este primer capítulo y vamos a poner un panorama muy interesante. Les recuerdo que esto de la cultura judía, de la cultura hebrea, de esta cultura antigua, era muy significativo el hecho del significado de los nombres. Hoy en día es curioso, ¿verdad? Hacemos burla de esto, pero la verdad es que le ponemos al niño ahora el artista, el nombre del artista de moda, y así ha sido. ¿Por qué muchos se llaman Emmanuel? Algunos hasta se llaman Mijares, ¿verdad? Porque, Napoleón, hubo mucha gente, muchas mujeres que le gustaba la música, el cantante, lo que fuera, y esa era la forma. Entonces, ¿qué significado tenía el poner un nombre? Bueno, ¿qué significado tiene ahora? Bueno, pues sencillamente un gusto, una preferencia, me gusta este nombre, me parece, está bonito, etc. Y de repente pensamos, en este tiempo era muy diferente, porque la decisión era tomada y basada mucho en algo que podía llegar a suceder o que no había sucedido o algo que estaba sucediendo en el momento. Ahora, Ruth nos presenta acá una historia interesante y tienen que tomar decisiones en medio de una situación difícil. Ahora, esta situación no nos dice cuánto tiempo pasó entre cada una de las situaciones, pero tenemos aquí a 3 viudas. Imagínense ustedes, o sea, qué panorama, qué interesante. A Noemí se le muere Elimelech, su esposo, y luego Malón y Kelión dejan viudas a sus mujeres. Entonces, qué panorama y qué tragedia, ¿verdad? También podríamos hablar de esto, de algo muy interesante. Ahora, comencemos por analizar un poco la historia, porque si la leemos de corrido, bueno, vemos varias cosas, pero olvidamos algunos detalles interesantes que yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena porque son parte de la vida cotidiana. A veces vemos los personajes bíblicos como que todo fue bien en su vida, o que tomaron las mejores decisiones, o que alguno que tenía el temor de Dios, pues lo hacía de manera natural. Sin embargo, siendo honestos, en realidad, igual que nosotros hoy en día, muchos se han equivocado, muchos han cometido errores, muchos han llegado a cometer errores que han impactado la vida de sus familias, el futuro de sus hijos, y de repente esto lo vemos en la sociedad, cuando por ejemplo alguien que se aparta del camino del Señor toma una decisión que no es la mejor, que no es la más correcta. Y en este camino, bueno, encontramos aquí a un señor que se llama Elimelech. Y déjenme decirles que Elimelech significa mi Dios es rey. Imagínense ustedes, Elimelech, un señor cuyo nombre significa mi Dios es rey. Qué bonito, ¿no? Suena interesante. Sería hermoso ponerle a tu hijo Elimelech. No sé si has pensado como mujer alguna vez
en este nombre, pero quizás porque no es tan común como a veces le ponemos. Cuando somos cristianos, bueno, le ponemos David, le ponemos Sansón, no sé, Dios mío. no sé, ¿verdad? Mateo, ¿verdad? Apenas Sí. dice Sansón, apenas vi la tumba La- de Sansón, existe la tumba. Existe en la tumba de lugar Sansón, donde vivió. y bueno, pues tantas cosas. Por cierto, ya que haciendo un paréntesis, ya que lo menciona Gaby, justamente la historia misma del hombre y la arqueología confirman Sí. todas las historias de la Sí. vida. No hay tal cuento que te vengan con que Dios no existe, con que este es un libro que se escribieron para adormecer, no. como decía el famoso Karl Marx, este es para adormecer la mente de los tontos, pero no. No. Bueno, regresando a nuestro estudio, tenemos a un señor cuyo Dios es su Dios, en pocas palabras. Y se casa con una mujer que se llama Noemí, y Noemí significa placentera. El nombre de Noemí significa placentera. Entonces, esto nos da un panorama interesante de alguien que profesa que su Dios es su rey, su Señor, su todo, pero se casa con el placer del mundo. Podríamos interpretarlo de esa manera, siendo que el nombre de Noemí es placentera. Y es muy, muy curioso porque aquí habla de todo este panorama y comienza a decir que hay hambre en esta zona. Y entonces dice que pues ellos se cambiaron al pueblo de Moab, donde sus hijos encontraron mujeres. Ahora, recuerden que en ese tiempo, bueno, los moabitas y los amonitas y todos ellos eran pueblos con los que Dios había dado instrucciones que no se acercaran. ¿Por qué? Bueno, porque sus costumbres, su forma de ser y sobre todo su enfoque en cuanto a la parte de una relación con Dios, para ellos era de varios dioses. O sea, para ellos era válido tener varios dioses, y para ellos no era como Elimelech, que su Dios era su único rey, señor y soberano, por supuesto. Pero entonces de repente pasa una tragedia, una situación que nos puede pasar a todos. Se tienen que cambiar quizás de lugar, de vivienda, por necesidad, por inmigración, por problemas, por una guerra, por lo que fuera. Pero una de las cosas interesantes de esto también es que Belén, el significado de Belén es casa de pan. O sea, imagínense, Belén, por cierto, el Señor Jesús nació en Belén, si recuerdan, ¿verdad? Casa de pan. ¿Y quién dicen que es el pan de vida? Bueno, ¿quién dice? ¿Dónde dice? Bueno, en la Biblia, ¿verdad? Por supuesto. El Señor Jesús es nuestro pan de vida. Y Él es nuestra esperanza, nuestro sustento, y nuestro Dios es nuestro Salvador. Y es lo que nos pasa muchas veces cuando suceden ciertas situaciones en nuestra vida y de repente no vemos que esa provisión viene de Dios y nos desesperanza, nos desanima, nos pone el ánimo caído, nos da hasta depresión, lo cual tampoco es malo porque somos de naturaleza humana, nos da estrés, no sé, se nos cae el pelo, no sé, estamos desesperanzados, obviamente porque en la presencia de Dios, en la casa de pan, no hay pan. No hay esperanza, no hay armonía, no hay solución, no hay rescate, no hay salud, no hay finanzas, no hay trabajo, no hay prosperidad, todo parece que va de mal en peor. Entonces, en vez de aguardar en fe lo que el Señor ha prometido, de que Él nos habrá de proteger, de cuidar, de proveer, etcétera, aunque no lo vemos en ese momento, mejor decir, pues me muevo. O quizás, en el peor de los casos, bueno, veo cómo le echo una mano a Dios porque quizás no le alcanza, ¿verdad? Ahorita está o muy ocupado o ya se le acabaron los recursos y ahorita en lo que se llena nuevamente el granero, pues Dios ya tiene, pero ya para entonces, pues yo necesito echarle una mano para ver cómo le hago. Y una manera de echarle una mano, bueno, pues dice Elimelech, pues allá dicen que hay comida. Allá dicen que hay prosperidad, allá dicen que hay trabajo, allá dicen que es la tierra de ensueño, allá es el sueño americano, diríamos hoy en día. Entonces dice, pues vámonos para la tierra de Moab, porque pues allá sí hay.
porque aquí la casa de pan no hay. Entonces, pero eso, si ustedes se dan cuenta, imagínense el panorama. Un hombre cuyo Dios es su Dios, su rey, que está en el lugar de la casa de pan, pero pues que hay hambre y se decide ir con su mujer placentera y buscar otro lugar. Tienen a sus hijos Malón y Quelión. ¿Y saben qué significa Malón y Quelión? Enfermedad y muerte. Entonces imagínate el panorama. Tienes un hijo. Cuando llamas a tu hijo, le llamas gente por su nombre o por un apelativo bonito, ¿verdad? Mi pajarito, mi amorcito, mi verdad, lo que sea. En fin, como tú le digas, ¿verdad? No sé, hay tantos apelativos bonitos, ¿verdad? Pero imagínate que estás aquí y le dice, oye, muerte, baja a comer porque ya está la comida. Oye, enfermedad, ya tengo listo tu lunch para que te vayas a la universidad. Entonces, imagínate llevar esa carga de tener todo ese panorama. La verdad es que es un panorama ya de entrada, con el nombre de los muchachos, ya es una entrada de dolor. Ahora, el dolor cambia nuestra dirección y es una de las dos cosas que quiero que aprendamos hoy. Una pérdida, un cambio de trabajo quizás forzado, una mudanza no planeada, puede movernos justamente la dirección hacia la que vamos. Puede cambiarnos el plan que personalmente tenemos. Miren, Dios puede usar una crisis para ponerte en el camino de tu propósito. Muchas veces Dios trabaja de esta manera. Así que el dolor puede cambiar nuestra dirección y es lo que sucedió en este caso. Porque yo me imagino a Elimelech que quizás originalmente nunca había pensado, pues sí, me voy a ir a Moab, porque en el momento de abundancia, en el momento que en casa de pan sí había pan, pues aquí estamos bien, aquí estoy con mi mujer, quizás no fue la mejor elección, ¿verdad? Como esto normal, que a veces como los hombres somos más comunes en esto, que también sean las mujeres, pero los hombres de repente pues nos ponemos necios y pues hacemos relación con alguien que no deberíamos y bueno, y normalmente mamá, ¿verdad? La mamá es la que más sabia nos dice, hijo, mira, esa muchacha no te conviene, que yo veo que no, pero y nosotros somos medio así como que, no, mamá, ¿cómo crees? Es una muchacha buenísima, yo la quiero con todo mi corazón, es muy empeñada, muy de su hogar, muy buena niña y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos deseamos. Y posiblemente a Elimelech le pasó y dijo, bueno, pues esta es la que yo quiero. Y voy a tener dos hijos, que uno enfermedad y el otro muerte, ¿verdad? Me los llevo porque, bueno, y pasa la tragedia. Muere Elimelech en poco tiempo y después muere sus hijos, la enfermedad, que bueno, que el de la muerte pues ya estaba más allá, nomás que creo que no le habían avisado que ya estaba muerto. Ya era nomás que le avisaran. ¿Saben? Salmos 34, 18, se lo voy a leer. Dice así. Salmos, bueno, si quieren anotarlo, Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Saben? En medio del dolor, Dios está cercano a nosotros, que estamos quebrantados por un dolor en nuestro corazón. Y el dolor efectivamente no es algo que sea agradable, pasar por todo esto. Imagínense perder en una nada todo. Imagínense, pónganse a pensar ustedes como mujeres, en la vida de Noemí, donde se van a una tierra que no es su tierra, donde están ahí, y de repente, pues, de repente se quedan sin esposo. Y dije, bueno, tengo a mis hijos, ¿verdad? Ellos van a ver por mí, pues me van a echar la mano, por lo menos también no me van a dejar tan desamparada, a lo mejor no son tan malos muchachos, pero que también se muere la enfermedad y se muere el amor, y se muere de la muerte, el que se llama muerte. Y se quedan 3 mujeres solas, desamparadas, siendo que obviamente la cultura que hemos
heredado y hemos conocido, y vemos, bueno, es una cuestión donde el hombre pues ha llevado la provisión tradicionalmente al hogar, y de repente pues salía a trabajar, salía a sembrar, salía a arar la tierra, salía a ver el ganado, lo que fuera, salía a vender algo, hacía, no sé, jarrones en barro, ¿no? lo que se te ocurra que pudiera haber hecho en ese tiempo, por supuesto. Y bueno, estos hombres llevaban su sustento al hogar, ¿verdad? Para poder tener ahí su familia, darles el alimento, lo que se requiere en una casa, ¿verdad? Todo lo que se requiere, ¿verdad? Que cuando uno se va a casar, cuando estás muy jovencito, uno nunca piensa en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nunca es, ay no, pues es que en una casa se compra todo. Se compra el jaboncito, se compra el lavatrastes, se compra hasta el recogedor y la escoba, porque también se usa, ¿verdad? No está todo ahí, ¿verdad? Cuando comienzas obviamente de cero, pues tienes que ver todo eso. Entonces resulta que tenemos este panorama, y este panorama no parece muy alentador. Entonces, bueno, resulta que la segunda cosa que podemos ver en esto, y la cual también debemos aprender, aparte que el dolor cambia nuestra dirección, es decir, cambia los planes que tenemos, es el hecho de tomar una decisión radical de fe en nuestra vida en medio del dolor. A veces, hermanas, nos toca tomar decisiones de fe en medio del dolor. Una decisión radical de fe es movida a veces por una situación de dolor. Y Ruth, ahí claramente vemos en el versículo 16 y 17, no me ruegues que te deje. Es lo que Ruth le dice, porque bueno, Noemí, ya leímos en el pasaje, dice, bueno, pues y es que Noemí, imagínense qué les podía ofrecer si no tenía cómo ayudarles. Y entonces dice, prácticamente en pocas palabras el panorama está. ¿Saben qué? Vayan ustedes, pues ya son viudas, son libres, vean cómo pueden enriquecer su vida, están jóvenes, yo no tengo manera que, aunque yo quisiera poderles entregar un hijo, pues sería imposible, porque aún en la posibilidad de que conociera un nuevo marido y tuviera unos hijos ahorita, pues ni modo que los esperen hasta que sean unos grandes, ¿verdad? Imagínense Ruth y Noemí ahí, quizá ayudándole a Noemí a criar su propio marido, pues no tenía lógica, por supuesto, ¿verdad? O sea, era incongruente. Entonces prácticamente allí lo que quiere es dar a entender, con mucha ternura, pienso yo también, con mucho amor, Noemí dice, hijas, es que yo quisiera, ¿no?, ser más por ustedes, pero yo misma estoy en una desgracia, yo misma estoy desamparada, pues no tengo ni con qué. Y dice, bueno, pues ahora sí que agarremos cada una su camino, ustedes regresen, tienen oportunidad de hacer su vida. Y Ruth se determina, órfano, por cierto, Ruth significa amistad. Ahora, Ruth dice, mira, yo estoy determinada a estar a tu lado, así que por favor, ya ni me digas, ni me pidas, ni me supliques, ni me ruegues que me vaya para otra parte, yo me voy contigo. Y fue una convicción que Dios puso en la vida de Ruth, siendo una moabita, y Noemí siendo del pueblo de Israel. Ella recordó, dijo, bueno, me regreso a mi tierra, me regreso a mi Dios, me regreso al temor del Señor, a mis principios, a mis valores, a mi vida de relación íntima con Dios. Y yo creo que algo vio Ruth en esta relación, porque estamos parafraseando primeramente la historia, en segundo lugar, dando por hecho que está de corrido, pero estamos hablando que estos son años de historia. O sea, nosotros leemos un capítulo y lo leímos ahorita en 5 o 10 minutos, ¿verdad? Pero estamos hablando de una historia de vida, una historia de años, una historia donde ahí podemos ver que hubo una buena convivencia. Gracias a Dios que parece ser que sí había una buena convivencia. A veces no se logra entre las nueras y las suegras, ¿verdad? De repente, sí. Igual como a veces los yernos, ¿verdad? Con los suegros no empatamos muchas veces y nos cuesta, ¿verdad? Porque algo hay que nos hace tener una... Pero yo veo a Ruth pensando en ella, digo, vio a Noemí, vio su comportamiento, vio su temor de Dios, entre muchas cosas más, y dijo, no,
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una determinación en medio del dolor, en medio de la pérdida, muy difícil. Ruth elige quedarse con Noemí, dejando atrás su cultura, su pasado, sus dioses. Así tal cual. Y así es como a veces deberíamos nosotros estar dispuestos o dispuestas a dejar algo por seguir al Señor. No sé qué tengamos que dejar. Cuando ya conocemos del Señor, aún ya conociendo al Señor, podemos tener quizás algunas cosas que necesita Dios que nosotros dejemos. Quizás son costumbres, quizás son formas de pensar, quizás son formas de hablar, quizás son formas de expresarnos, quizás son pecados que todavía no hemos logrado soltar completamente, quizás son algunas particulares formas de pensar de acuerdo a situaciones en algo de la vida cotidiana. Quizás sean relaciones tóxicas o situaciones que no estamos llevando bien, y en este caso Ruth deja una vida cultural atrás, sus dioses a los que ella fue enseñada, para ver un futuro que en ese momento era un poquito incierto, no era tan claro, el panorama del futuro no era así como, pues aquí no va a ir bien, porque en realidad no tenía nada claro en ese momento. Tenía una suegra que no tenía nada, no tenía esposo, no tenía sus hijos, Ruth mismo no tenía su esposo, entonces no había nada así como que para decir, pues me voy contigo, si no tienes nada que ofrecerme. En realidad es incómodo, ¿verdad? Creo que lo que tenía en Noemí era su testimonio de vida. Eso, exactamente. Era el testimonio, sí, no tenía nada, no era viuda, sus hijos, imagínate, pero tenía un testimonio de vida que... Pues sí, donde la llegaron a amar de esa manera, porque las dos la amaban, la otra pues sí, prefería a su familia, sí, pero sí, la amaba. pero tenía un testimonio, Exacto. era lo que tenía, lo que es más poderoso para nosotros también. Exactamente. No tendrás nada, pero tendrás que dar el testimonio con tus vecinos, con tus amigos. Con toda tu familia. Así que seguir a Dios, mis amadas, puede implicar soltar todo lo que conocías antes. Eso es dar paso de fe firme, creyendo en el Señor, lo que Él ha hecho en ti y lo que Él puede hacer. Aun cuando Él ha hecho antes y ahorita no está haciendo porque estás pasando por una tribulación, un momento amargo, un momento difícil, a pesar de eso, Dios puede obrar cuando tú depositas una fe que implica dejar todo lo demás. Y llegamos a un punto que Noemí misma cambia su nombre por uno que es Mara, y Mara que significa amargura. Y esta amargura llega a ella con el semblante caído, llega con una vida sin vida, llega con las manos vacías de regreso para su pueblo, pero con una convicción firme de que ha tomado la decisión correcta de volver a encaminar su vida en esa fe, en ese testimonio que un día le caracterizó. Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Recuerdan que Abraham fue llamado por Dios y Dios le dijo toda una promesa grande que tenía para él, y tenía una tierra que ofrecerle, pero en realidad Abraham no tenía nada claro en el camino, como muchas veces no tenemos claro nosotros, porque no es lo mismo que te diga, mira, vas a estar bien, vas a solucionar esos problemas, vas a salir adelante, etcétera, cuando en el momento no tienes absolutamente nada. En ese momento estás sin dinero, en ese momento estás sin salud, en ese momento estás con tus hijos perdidos fuera de casa, entre muchas cosas. Y Dios te dice, como Abraham, tengo algo para ti, tengo esperanza, tengo una tierra nueva, tengo una tierra de leche y miel, tengo un lugar de habitación, tengo paz, tengo tranquilidad, tengo seguridad, y bajo mis alas serás protegido. Pero en ese momento no nos es fácil. Así que, ¿qué podemos aprender? Dos cosas: que en medio del dolor
Dios puede cambiar nuestra dirección con un propósito. Y este propósito es el que tomemos una decisión radical de fe. Una decisión de que a pesar de lo que estamos viviendo, que puede ser muy doloroso, como lo vemos en esta historia interesante, que no había un panorama nada alentador, todo era así como una desgracia, como cuando coloquialmente decimos nos llovió sobre mojado, ¿sí? O sea, es tremendo cuando no ves el final del camino, pero tienes la fe y la esperanza de que allá hay un lugar seguro. ¿Saben? Les quiero contar una anécdota, y es una anécdota reciente de la noche de ayer. La noche de anoche fuimos a la clase de mi esposa y estábamos, se está siempre capacitando y aprendiendo cosas nuevas, y eso es como en toda profesión, como en toda carrera, ¿verdad? Y pues nos fuimos allá a Clisco y mientras ella está en su clase, yo me voy a trabajar allí, agarro mi café preferido, ya tengo un lugar ahí donde me siento, ya tengo mi mesa favorita y me llevo mi computadora y me siento a trabajar. Entonces, y yo estaba pero realmente muy metido en lo que estaba haciendo, estaba muy claro. Y aparte hay música ambiental, pero me gusta el lugar porque no es un lugar con un bullicio, o sea, es un cafecito bonito, tranquilo. Un día nos vamos todos para allá, si gusta. El punto es que estaba en tu lugar y bueno, y de repente oí como lluvia, dije, pero bueno, pues han de ser unas gotitas, así, y como no se veía muy claro, y yo estaba concentrado, pero en eso ya vi la hora, dije, ya son las 7 pasaditas, ya sé que es la hora que mi esposa sale, y ya comencé a pedir la cuenta y ya. Y yo, muy mono, ya comencé a agarrar, guardé mi celular, guardé mi computadora, eché mi mochilita y todo, y ya me voy. De veras les prometo que no me había fijado, y abro la puerta y estaba una tormenta. De hecho, me alcancé a mojar un poquito al principio, ya después me mojé todo. Pero al principio me mojé porque salí yo normal. Es que yo salí como quitado de la pena, como decimos, y abrí la puerta, me salí cuando comenzó a caer y cuando vi las calles inundadas, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento se nos cayó el cielo? Y las calles inundadas hasta arriba, metiéndose las aguas a los locales. A los del local se les inundó el baño, se les metió por la tubería, se les inundó ahí. La mitad del restaurante, de la cafetería, del café, se les inundó. Ahí estaban ahí con sus cubetas y todo, y dije, ¿qué es esto? Y yo había perdido la cuenta, ay, señorita, pues no vi que estaba. Hasta le dije a la persona que metió, señorita, qué pena, me voy a quedar un ratito por acá. No, me dijo, no se preocupe, pues siéntese. De todas maneras, más clientes no iban a llegar. No, pues no. Habíamos unos poquitos clientes, casi todas las mesas estaban llenas. Y bueno, ahí les va a decir ahorita mi esposa la foto para que vean cómo estaba corriendo. No, bueno, donde ella estaba. Más en Atlisco que aquí en Puebla. Sí, y donde estaba mi esposa se metió todo el agua. Todo metió el agua. Y resulta que lo que les quiero compartir de esto es que, miren, salimos de ahí y la lluvia no paraba. Bajó el nivel de la intensidad de la lluvia. Pero nos venimos. Y yo venía pensando que teníamos la fe y la esperanza de llegar a casa. Que sabíamos que teníamos un lugar después de esa tormenta donde llegar seguro. ¿Sí me entienden? Sí, claro. Miren, claro. la carretera, toda la carretera nos llovió. Toda la carretera nos llovió. Y veníamos despacio, veníamos prudentes, veníamos bien, pero no dejaba de llover. O sea, había la intensidad, pero no dejó de llover. Y llegamos aquí y seguía lloviendo. Sí, aquí también. No dejó de llover, Y llegamos, pero le digo a mi esposa, bueno, ya estamos en lugar seguro. Yo creo que así es como debemos de sentirnos cuando estamos en medio de una tormenta en la vida cotidiana. Porque efectivamente las tormentas que vienen a nuestra vida no son para toda la vida. No las vamos a vivir siempre. Va a llegar un momento en el que veamos como Abraham, por fe, salir
hacia un lugar donde Dios nos indica que no sabemos qué es, a tomar decisiones quizás radicales, donde va a usar Dios algo de crisis para ponernos en este camino de propósito. Esta semana les quiero animar a identificar un área en la que necesitas tomar una decisión de fe, aunque no veas el final del camino. Nosotros no veíamos el final del camino, no veíamos en qué momento llegar. Todavía mi esposa me dijo un momento dado, faltan 11 kilómetros. Decía, bueno, sí son todavía falta, y la carretera pues no se veía que... De hecho, un momento se vio como neblina, y dijimos, solo nos falta la neblina porque eso vuelve más peligroso lo que sí ya es peligroso. Porque es curioso, yo no sé por qué la gente cuando ve que están las condiciones así, maneja más loco. En vez de manejar con más precaución y con la prudencia, nada. Y en carretera la gente se siente que anda como que si fuera en el autódromo de hermanos Rodríguez. No, es increíble. Pero yo creo que sí hay un final en el camino cuando tomamos una decisión de fe. ¿Cuál tenemos que tomar esta semana? No sé, mis amadas. No sé cuál es lo que Dios tiene indicado para cada uno. Pero identifica un área donde seas desafiada a tomar una decisión de fe esta semana. No sé cuál es esa área donde esta semana Dios, a través de este estudio, te quiere decir, necesitas tomar una decisión radical de fe, de creer en el Señor, que a pesar de, o de lo que no se ve claro, o de la tormenta que estás viendo de frente, no se ve claro. Porque de hecho no se veía claro. Es decir, cuando está lloviendo y así, no se ve tan claro. Por eso veníamos despacio, porque por muy buena vista que tengas y todo, no se ve claro. Y menos cuando hay neblina. Señor y Dios, te damos gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, por tu bendición. Porque creemos en ti, Señor, porque nos es difícil muchas veces tomar este desafío de tener una fe tal cual que podamos ver el panorama completo como no lo vemos nosotros y como tú sí lo ves, Señor. Es difícil, nos cuesta, y ahora nos ponemos en tus manos, nos quedamos en tus manos. Te agradecemos porque nos das este ejemplo en el libro de Ruth, un panorama muy interesante de muchos desafíos, de muchas cosas, de muchas decisiones, algunas buenas, algunas malas, algunas en las cuales pues quizás hubo falta de fe en su momento, pero Padre, nosotros estamos aquí para aprender de lo que tú nos has dejado escrito y dejar que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno, guiándonos en todo lo que tengamos que decidir. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les Qué bendiga. bonita estuvo.